si seguimos como vamos de aquí a 2033, básicamente la forma de vida que tenemos en el mundo va a cambiar de manera permanente. Entonces creo que voy en línea con lo que mencionaba Ulrich sobre lo que dijo el CEO de AXA hace unos años, de que el mundo ya no será asegurable, no solamente no será asegurable, no será habitable de la forma en la que la humanidad está acostumbrada. Entonces, ese es un número que nos debe interesar bastante y que también respalda el hecho de que estamos teniendo años récords en hitos no tan agradables para nuestro mundo. Hemos tenido temperaturas récords en varios países del mundo, lo cual generó pérdidas de alrededor de 380.000 millones de dólares el año pasado, bastante por encima del promedio del siglo XXI. Y esta es una situación que no va a hacer más que incrementarse, ¿sí? De hecho, parte de lo que entendemos nosotros como la solución para este problema es precisamente una reasignación de capital radical, donde empecemos a invertir por lo menos 200.000 millones de dólares en créditos de carbono de aquí al 2030. Entonces, es una realidad que el cambio climático es un problema, es una realidad que no estamos haciendo lo suficiente como mundo para llegar a los objetivos que necesitamos alcanzar para evitar que una catástrofe ocurra. Y más adelante, voy a dar un poco más de cifras terroríficas, voy a hablar de cómo vemos nosotros que el sector puede no solamente asegurar y trabajar en la financiación de estos ejercicios, sino que también puede ser un impulsor a través de las condiciones de suscripción que generan las pólizas para sus clientes. Porque desafortunadamente nosotros también hacemos un ejercicio de encuesta global, lo hacemos cada 2 años, no cada año, y lo que vemos es que el cambio climático todavía no entra en el top 10. ¿Sí? Cyber, por fin, ya entró, después de varios años. La desaceleración económica siempre está ahí, la interrupción del negocio, el famoso lucro cesante, todo el mundo lo tiene presente, pero el cambio climático sigue estando en la posición número 17. Riesgo ambiental en la posición número 19 y clima y desastres naturales, que ha venido subiendo, ya está dentro del top 50, todavía está en la posición 22. Entonces, falta conciencia en nuestros clientes, claro, no estoy contradiciendo de ninguna forma lo que mencionaba Ulrich, más bien en los clientes, en los líderes de las compañías que tenemos como clientes, todavía falta una conciencia que en el sector ya hemos desarrollado y por eso estamos hablando de esto hoy. Entonces, hay un reto de generar conciencia, hay un reto de generar educación, pero también los voy a invitar en un reto de generar la necesidad de hacer las inversiones necesarias para evitar que la catástrofe ocurra. Entonces, con esto en mente, aquí voy a ser muy breve porque creo que ya he metido suficiente terrorismo en el slide 1, pero aguántenme en un par de slides más. Pérdidas globales, no fue el peor año en pérdidas económicas 2023, pero sí estuvo bastante por encima del 2021. Digamos, la desviación que tuvo Katrina en el año 2011, pues todavía sigue siendo un récord, pero en general tenemos pérdidas económicas bastante relevantes por todo tipo de fenómenos relacionados con cambio climático y desastres naturales, especialmente en Europa y en Estados Unidos. Pero adicionalmente seguimos teniendo una brecha de protección gigante en términos de aseguramiento de estas pérdidas. El promedio global está alrededor del 31%, donde el gran líder jalonador de este tema es Estados Unidos, Europa en un cercano detrás, y Américas, que en Américas está Estados Unidos ahí metido, y lo van a ver un poco más adelante cuando les hable de Latinoamérica específicamente, está en la tercera posición, Asia en el cuarto lugar. Si bien terremoto, que creería que es el más difícil de los desastres naturales de conectar con cambio climático, aunque ya ha empezado a generarse evidencia de que tal vez sí haya una conexión, una correlación positiva entre las dos cosas, es el tipo de desastre natural más representativo en estas pérdidas. Definitivamente inundaciones, tormentas tropicales, huracanes y sequías pues están bastante cercanas y como un conjunto pues son aún mucho más representativas que el terremoto, todas las anteriores directamente correlacionadas con el tema de cambio climático. En el caso de América Latina tenemos un panorama mucho más desalentador, y se le ve desde lo que hay hoy, pero que también es un panorama de oportunidades para el sector, donde la brecha de protección está alrededor del 90%. Es decir, hay un 90% de riesgos que puede generar oportunidades de negocio, que puede generar oportunidades de penetración para el sector asegurador y que puede hacer un diferencial si hacemos un adecuado, no sé cómo decirlo en español, y lo peor es que yo soy hispanohablante, entonces eso es más grave, nudge, para que los clientes tengan incentivos para generar este tipo de inversiones. ¿Sí? Entonces, con eso en mente, recordar solamente que en Colombia, de hecho, ya hemos tenido desastres naturales catastróficos. El de Armenia
Sexy por la brecha de protección, bastante conocido por todos, 3.56 billones de dólares de pérdida, más bien 3.560 millones de dólares, ese billón en inglés siempre es confuso, 191.000 millones de dólares asegurados, una brecha de protección del 95%, pero un caso más cercano, el de la Universidad de La Sabana, y de la inundación de toda la sabana de Bogotá durante el año 2010 y 2011, que generó pérdidas por aproximadamente 11 billones de dólares con una brecha de protección casi el 96%, y bastante más reciente. Estos son cifras todas traídas a valor presente en 2024. Entonces, definitivamente ha habido siniestros, definitivamente hay un exceso de optimismo por parte de esos clientes de los que les contaba que todavía no ven esto como un riesgo cercano, todavía no ven esto como una realidad que pueda afectar su día a día y todavía piensan que a ellos no les va a pasar. ¿Sí? Con eso en mente, ¿cuál es la estrategia que nosotros pretendemos promover alrededor de la biodiversidad, que es lo que está enmarcando la COP16, lo que nos tiene aquí a todos en Cali, ¿sí? Y las estrategias de gestión de riesgos y aseguramiento? Hay un mito y es que las acciones de mitigación que pueden desarrollar las compañías no pueden ir en concordancia o en armonía con las acciones de repoblación de naturaleza o adaptación de cambio climático. Es decir, sabemos que los recursos son limitados, esto es una realidad para todas las compañías y todos nuestros clientes. Entonces, ese mito implica que yo o invierto en resiliencia o invierto en reforestación, en activos naturales, en créditos de carbono, porque no necesariamente las dos cosas están compaginadas. Y esto es un error. Como lo mencionaron mis dos colegas, anteriormente yo pensaba que iba a ser el más sexy con el dato de los manglares, creo que lo han mencionado toda la mañana. Hay un estudio en 2019 que prueba que para el huracán Irma, los manglares redujeron aproximadamente en 1.5 billones de dólares la pérdida esperada. Y esto representa aproximadamente un 25% de diferencial en aquellos condados donde había manglares y donde no. Creo que ese dato ya lo tienen todos en la cabeza, pero tenía que decirlo, me preparé, me lo aprendí. Porfa, téngame paciencia. ¿Listo? ¿Qué pasa? Hoy apenas el 3% de la inversión global que se está haciendo en infraestructura resiliente es infraestructura gris. ¿Sí? Entonces hago muros de reforzamiento, en las costas voy y pongo sacos de arena, pero no estamos haciendo inversión verde, esa inversión de infraestructura verde, esa inversión de recuperación de los activos que puede, uno, prevenir y mitigar las pérdidas como ya se está demostrando con datos que puede ocurrir, pero dos, contribuir a esa reducción de la huella de carbono que tenemos como humanidad. Entonces, ¿a qué nos invita esto desde la perspectiva del seguro asegurador? Como les decía, sí, debemos ser capaces de reaccionar ante esas nuevas tecnologías limpias que tenemos, debemos ser capaces de entender mejor el cambio climático y preparar a nuestros clientes, pero si dentro de los modelos de suscripción de las pólizas tenemos en cuenta esa inversión verde, va a haber un incentivo real para que ellos hagan las inversiones. Miren, ustedes no saben cuántas veces he hablado con un cliente y la ventaja de ser un corredor es que ellos son al menos más sinceros conmigo de lo que son con ustedes como aseguradores, y es, yo tengo esa red contra incendios porque me la exigieron, porque la póliza me la exige. ¿Sí? Y en general la mayoría de las garantías que ustedes exigen, que yo tengo perfectamente claro por qué las exigen, porque trabajo en gestión de riesgos, para los clientes son inversiones innecesarias. Ellos quisieran ahorrarse ese dinero, pero tienen que invertir en ello porque tienen que tener los seguros. ¿Sí? Entonces, en la medida en que como sector exijamos, porque lo entendemos, ¿sí?, que haya inversión en infraestructura verde, porque impacta esos modelos catastróficos como lo estamos viendo, porque genera efectos positivos en la mitigación del riesgo, porque hace parte de nuestras estrategias de descarbonización, los clientes van a tener que invertir. Antes es extremadamente difícil que inviertan porque, y aquí va el discurso que mencionaba con el mito, si estoy invirtiendo en bonos de carbono, yo no tengo dinero para invertir en infraestructura verde, cuando al final del día son exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, esto no es fácil, aclaro, nosotros estamos empezando a incorporar dentro de nuestros propios estudios y dentro de nuestras propias capacidades, por ejemplo, el monitor de riesgo de cambio climático, que es un monitor que tenemos para modelar el riesgo de sequía, lluvia torrencial, inundación y demás en cada punto de la geografía colombiana y de todo el mundo, siendo justos. Aún no hemos incorporado, ¿sí?, el efecto que puede tener la biodiversidad para mitigar en este caso, esos desastres naturales.